Hola familia, bienvenidos una semana más a nuestro servicio de adoración a Jesús. Esta es tu casa y si es la primera vez que nos visitas, pues doblemente bienvenido. Pero si tú ya eres parte de esta hermosa familia, tómate el tiempo porque todavía te quedan unos segunditos para invitar a alguien para que pueda ver esta transmisión también. Seguramente vas a bendecirlo demasiado. Que tu corazón agradecido sea el que cante hoy, el que alabe hoy, el que tome notas hoy, por supuesto, porque vas a querer poner en práctica todo lo que tenemos preparado para ti. Si ya estás listo, entonces te dejo con Adulam Band. Hey, qué bueno que te conectaste, te invito a cantar con nosotros. Es que Jesús ha comenzado una obra en nosotros y no se va a cansar hasta terminarla. Vi caer al enemigo, vi a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en
señales y prodigios, su poder he recibido. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Oh, por siempre mi adoración entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Venga ante Él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Oh, mi Dios cumple su palabra. Oh, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. ¿Sabes una cosa? A veces hay voces afuera que nos dicen que Dios no va a Si cumplir su vivo palabra. estoy, no es el Pero yo te digo, final. si estás vivo, no es el final. Mayores Él va a cumplir cosas cada aún una vendrán. de sus palabras Lo en tu vida. creeré. Para Si ti, vivo para la estoy, no es iglesia, el final. cosas que nunca hemos visto, veremos. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Para siempre cantaremos de lo que Él ha hecho en nosotros y para siempre exaltaremos el nombre que es sobre todo nombre. Es Jesús. Hoy una vez más recordamos quién tú eres y en un corazón, a una sola voz, donde quiera que estemos, levantamos nuestra voz. Un mismo cuerpo, con manos en alto, levantamos hoy esta canción. Tu iglesia unida en armonía, entregamos hoy adoración. La victoria, toda honra, toda gloria es para ti. Cantaremos, gritaremos, todos juntos a una voz. Un mismo Padre nos adoptó, en su casa un lugar nos dio. Ahora vivimos siguiendo
oyendo tu voz, anunciando de tu salvación. La victoria, toda honra, toda gloria es para ti. Cantaremos, gritaremos, todos juntos a una voz. La victoria, toda honra, toda gloria es para ti. Cantaremos, gritaremos, todos juntos a una voz. La victoria, toda honra, toda gloria es para ti. Cantaremos, gritaremos, todos juntos a una voz. La victoria, toda honra, toda gloria es para ti. Cantaremos, gritaremos, todos juntos a una voz. Vamos una vez más, no te canses de adorar su nombre. Donde quiera que estés, Él lo merece. El nombre sobre todo nombre, Jesús. Jesús, el principio y el final, el camino y la verdad. Aleluya. Jesús, el que fue y el que será, tú por siempre reinarás. Aleluya. Vendrás por nosotros y nos llevarás. En tu reino nos abrazarás. Fue por tu gracia, fue por tu amor, fue por la sangre del Hijo de Dios. Y damos gracias a Dios porque seguimos teniendo la oportunidad de bendecir su nombre. En este tiempo tan difícil, la gloria se la lleva a Él, porque sigue siendo bueno y porque nos ha mostrado sus maravillas. La vida continúa, todavía hay mucho por hacer y hay un montón de personas que necesitan escuchar del amor de Jesús. Tú y yo estamos aquí para eso. Y te quiero hablar de lo que viene para esta casa, y se trata de 2 eventos que son súper importantes. El primero de ellos es la academia. Del 1 al 11 de septiembre estará corriendo de forma virtual, ¿sí? Este evento. Te esperamos por ahí. Y el segundo, pues es uno que yo creo que hemos estado esperando un montón también, y se trata de nuestra celebración anual. Viene Conferencia Adulam 2020.
2020. Sabemos que las cosas no van a permitir que lo hagamos como lo hacemos cada año, pero vamos a celebrar, familia. El día 18 de octubre vamos a tener cosas muy padres preparadas para ti. Hay un montón de sorpresas, claro que tenemos invitados y vamos a tener también una experiencia en donde vamos a poder vernos, ¿sí? Va a ser un momento en donde nos vas a poder acompañar desde tu vehículo, vas a poder venir en tu carro, ¿sí? Te puedes poner de acuerdo con alguien para que nos puedas acompañar, ¿sí? No te puedes perder esto. Va a estar toda la información también en redes sociales. Y si estás igual de emocionado o emocionada que yo, pega un grito ahí donde estás, sacude a alguien, ¿sí? Y avísale también que ya viene la palabra de Dios. Viene el mensaje con nuestro pastor y tampoco se lo pueden perder, ¿ok? Empieza a tomar notas de una vez para que nada se te olvide, ¿sale? Te dejo con el pastor Gam. Hola, prepárate porque el momento de la enseñanza está por comenzar. Reúne a tu familia y presta mucha atención. Toma tu Biblia y tu libreta para tomar notas. Muchas gracias. Hola familia, qué gusto estar con ustedes una semana más. Por si no me conoces, mi nombre es Gamaliel Cota, soy el pastor de la iglesia de Adulam y te doy la bienvenida. Esto es Adulam en casa y hoy entramos a la quinta sesión de esta serie, Vuelve a casa. Muy bien, qué excelente semana tuvimos. Si pudiste estar en alguna de nuestras comunidades esta semana pasada, dedicamos 2 días para hablarle a nuestros jóvenes acerca de sexualidad y noviazgo y sé que trajo mucha bendición a Adulam y a todos los que pudieron estar. Gracias a Dios porque este es el último domingo del mes de agosto. Cada mes es una victoria para la iglesia porque la iglesia sigue viva, la iglesia sigue haciendo lo que Dios le dio a hacer y nada nos detiene. Y que tú estés ahí sentado en tu sala, en tu recámara, en tu automóvil, también habla de la tenacidad de la iglesia, de donde sea que esté, a recibir la palabra de Dios. Así que te felicito por estar acá conmigo, te invito a que pongas mucha atención, toma tu Biblia, toma tu cuaderno de notas, recuerda seguirnos en redes sociales, compartir todo nuestro contenido, porque el único objetivo que tenemos de que compartas nuestro contenido es que más personas conozcan del amor de Dios. Muy bien, esta es la quinta sesión de la serie Vuelve a casa y tiene como título ¿Me amas? Es una pregunta, el título de esta sesión, ¿me amas? Y si has leído un poquito acerca de la vida de Jesús, de la vida de los apóstoles, has de saber a quién me voy a referir el día de hoy o a qué personaje va a estar ligada la enseñanza del día de hoy. Esta pregunta, ¿me amas?, que aparece en uno de los pasajes de los evangelios, en una conversación entre Jesús y Pedro, así es, el apóstol Pedro. Pero si conoces la historia, qué bueno, y si no, hoy quiero contextualizarte un poco acerca de la escena y cómo se desarrolla toda la escena para terminar en esta conversación entre Jesús y Pedro, y Jesús preguntándole a Pedro, ¿me amas? Y quiero empezar con la última cena, ¿ok? Donde Jesús está sentado con todos sus discípulos y les empieza a decir, ¿saben qué? El pastor va a ser herido y las ovejas van a ser dispersadas, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, y empieza a contarles que vienen días difíciles y todos empiezan a alarmarse un poco, pero Pedro, hermoso Pedro. Y quiero leerte las palabras que salen de la boca de Pedro en el momento en el que Jesús les está advirtiendo todo lo que va a ocurrir en los próximos días. Mateo 26, del 33 al 35, dice así: respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo,
aunque me sea, ponle así tono norteño, así fiera, ¿sale? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y mira, esta escena, porque conocemos el final, el desenlace de toda la historia, esta escena nos hace decir, ay, Pedro, tan arrebatado, tan presumido, tan echón, bueno, yo creo que Pedro presumía mucho de ser un buen discípulo o de ser un buen cristiano. Yo me imagino a Pedro, obviamente todavía era un discípulo inmaduro, pero me imagino a Pedro, no sé si conoces a esas personas a las que yo les llamo el uno más, ¿sí? Que siempre quieren ganar en todo. Que hasta en las cosas malas quieren ganar, ¿no? Tú les dices, en las cosas buenas, pues es obvio, ¿no? Les dices, no, sabes que yo levanto 30 kilos en cada brazo, y ellos levantan 40 kilos, 50 kilos en cada brazo, y tú les dices, no, sabes que yo aguanto corriendo, ¿sabe cuántos kilómetros? Y ellos siempre pueden como uno más, ¿no? Hasta en las cosas malas, ¿sabes qué? Se me murió mi perro, y ellos te dicen, a mí se me murieron 2 perros, y más o menos Pedro tenía este estilo, como te digo, todavía era un discípulo inmaduro, todavía batallaba con ciertas cosas, era impulsivo, pero mira, si Jesús te está diciendo, vas a fallar, cállate y ya. O sea, Jesús te está advirtiendo, te está diciendo, te está anteponiendo la situación, me vas a negar. Entonces, ¿qué hay que decir ante eso? Nada, no hay que decir absolutamente nada, es mejor callar cuando hay una advertencia de este tipo. Y escucha, no es que Jesús haya planeado que Pedro iba a fallar. No, solamente Jesús hizo una advertencia de algo que le iba a ocurrir a Pedro ya por su inmadurez, por sus debilidades, por lo que sea. Jesús no lo estaba condenando, Jesús no estaba diciendo me vas a negar y por lo tanto desde este momento te condeno. No. Jesús estaba anteponiendo la situación, pero Jesús nunca planea los fracasos. Al contrario, me encanta verlo de esta manera. Jesús sabía que Pedro iba a tener un tropiezo muy fuerte. Y aunque en la vida de Pedro, por su propia inseguridad e inmadurez, iba a cometer esos errores, Dios no planeó esos errores, pero Dios sí planeó su restauración. Y eso me encanta porque también lo vemos en la historia de la humanidad. Obviamente Dios no planeó que Adán y Eva fallaran. Dios no planeó que Adán y Eva cayeran, pero Dios sí planeó la restauración del ser humano. Dios sí planeó a Jesús, planeó este sacrificio, esta entrega, este precio por la humanidad para rescatar a la humanidad de sus propios errores. Y en el caso de Pedro es algo muy parecido. Pedro se jacta demasiado de quién es él. Y mira, en toda esta escena yo veo 2 maneras de percibir la relación con Jesús la amistad con Jesús. Y aparte de Pedro, quiero mencionar a otro personaje que es el apóstol Juan. Es curioso porque en el relato el apóstol Juan habla de sí mismo como el discípulo amado y se me hace tan raro esto porque es muy raro decir en tu propio evangelio. Imagínate, tú estás escribiendo tu propio evangelio, ¿no? Y Jesús hizo estos milagros y el discípulo amado, pero eres tú mismo, o sea, es bien raro, ¿no? Y el discípulo amado se recostaba en su pecho. O sea, es muy extraño decir soy el discípulo amado. Pero yo quiero hacer aquí una comparación. Juan confiaba en cuánto Jesús lo amaba a él. Juan basaba su relación con Cristo en cuánto Cristo lo amaba a él. Por eso dice, soy el discípulo amado. Jesús me ama. Pero al revés, Pedro se jacta de cuánto él dice amar a Jesús. Y sabes que es bueno amar a Dios. Es bueno luchar por amar a Dios. Pero siento, y a veces he creído, que somos bebés en entender cuánto Él nos ama a nosotros. Y yo creo que tú y yo podemos responder al amor de Dios de una manera con más pasión y de una manera más certera cuando entendemos cuánto Él nos ama a nosotros. Si te fijas, Juan descansaba en cuánto Jesús lo amaba a él y podía decir, soy el discípulo amado. Y si te fijas, Juan no cuenta esta misma historia que Pedro. Y no quiero decir con esto que Juan no haya fallado, que no haya necesitado la gracia de Dios. Claro que todos la necesitamos, pero hay una diferencia. Cuando confías más en tu amor que en el amor que Cristo tiene por ti, lo más probable es que falles, porque el amor humano es imperfecto. En ocasiones sentimos toda esta pasión por amar a Dios y va a haber otros días que no.
¿sí? En ocasiones vamos a hacer promesas como Pedro la hizo. Yo nunca te voy a fallar, ni yo nunca te voy a negar. Y nos vamos a ver a los 2-3 días cayendo en ese mismo hábito que nos lastima tanto en la intimidad, ¿sí? Y vemos a un Juan que basa su relación con Cristo en cuanto Cristo lo ama a él. Así que confiar en nuestro amor, lo más probable es que nos lleve a fallar. Confiar en nuestras habilidades o confiar en nuestra fuerza, lo más probable es que nos lleve a fallar. Pero confiar en cuanto Dios nos ama a nosotros nos lleva a estar seguros en su amor, en su gracia, y saber que si caemos en algún error, caemos en su gracia, caemos en sus brazos, que Dios no se aleja cuando cometemos errores. Y quiero seguir con la escena porque obviamente si Jesús le dijo a Pedro, me vas a negar, ¿qué pasó? Pedro lo negó. Y es aquí donde quiero leerte Mateo 26 del 70 al 74, y dice así: mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Entonces le vio otra persona y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a aquel hombre. Y enseguida cantó el gallo. Vemos aquí el cumplimiento de lo que Jesús ya le había dicho a Pedro. Y yo creo que la advertencia de Jesús iba llena de gracia y de misericordia, diciéndole, Pedro, no alardees, no hables de más, no presumas de más, ¿sí? No presumas de qué tan buen cristiano eres, no presumas de tu espiritualidad porque también fallas, o también vas a fallar, o también vas a cometer un error. Y vemos también, hay algo en esta escena que me llama tanto la atención. Cuando Pedro niega a Jesús, dice el relato que Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos. Mientras Jesús era juzgado, mientras Jesús era llevado del concilio de los sacerdotes delante de Poncio Pilato, y de Poncio Pilato al monte de la calavera, y todo el viacrucis que Jesús vivió en esas horas, dice el relato que Pedro lo seguía de lejos. Y lo más probable es porque Pedro estaba avergonzado. Y qué triste que muchas personas, cuando cometen un error, en lugar de correr a Cristo, empiezan a seguirlo de lejos. Se sienten avergonzados, tal vez se sienten, expuestos, y empiezan a seguir a Jesús de lejos por sus errores. Empiezan a verlo entre los dogmas, empiezan a verlo entre la religiosidad, empiezan a verlo de lejos, pero no se acercan. No sé en qué momento nuestra cultura distorsionó tanto la imagen de Jesús para que nos haga seguirlo de lejos. Otra de las cosas que ocurren en el relato es que después de que Jesús es crucificado, Pedro se siente tan derrotado que vuelve a las redes. Así dice la Escritura, que vuelve a pescar. O sea, Cristo lo había convertido de un pescador, obviamente de peces, a un pescador de hombres. Sabemos esta promesa, sígueme y te haré pescador de hombres. Pero dice el relato que Pedro vuelve a las redes. Pedro tal vez deja este ministerio, este llamado que tenía de Jesús, y vuelve a servir al sistema o a servir al dinero por el mismo temor, seguir de lejos a Jesús, tener un concepto incorrecto de quién es Él. Lo más probable es que nos haga volver o nos haga ir a solucionar la vida a nuestra manera. Pero hay algo extraordinario en toda esta escena, y es que Jesús, ya resucitado, ya glorificado, Jesús, habiendo cumplido su promesa, va y busca a Pedro. Va ahí donde está Pedro otra vez intentando ganarse la vida, va y busca a Pedro, y dice la Biblia que Pedro se tira de la barca y empieza a nadar a la playa donde estaba Jesús. Jesús lo recibe con la cena lista. Me encanta esto porque Jesús sabe cocinar. Bueno, Jesús empieza a cocinar y les prepara la cena a sus discípulos, pero cuando Pedro llega a los pies de Jesús, yo creo que Pedro esperaba un te lo dije, ¿sí? Pedro esperaba ¿te acuerdas que te dije que me ibas a negar, Pedrito? Ay, te digo, tienes la boca demasiado grande, Pedro, tienes que aprender de eso. No, lo invita a la mesa primero, come con él, no hay reproches. O sea, no, de verdad que nuestra mentalidad acerca de Jesús necesita cambiar. Y en esa conversación,
No hay un reclamo acerca de los errores. No hay una palabra donde haya un reproche de parte de Jesús, pero sí hay una pregunta dentro de esta conversación y es: Pedro, ¿me amas? Y dice el relato que 3 veces Jesús le pregunta a Pedro, y yo me imagino que tal vez es una pregunta por cada una de las veces que Pedro lo niega. No lo sé. No sé si es por eso. O sea, en público Pedro lo niega a Jesús, pero acá en la intimidad, Jesús, yo creo que con cada una de esas preguntas está restaurando el corazón de Pedro. Y quiero leerte específicamente qué es lo que dice el relato. Juan 21:17 dice así: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, y tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis corderos. Bueno, esta escena me gusta mucho porque cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros fallamos, Jesús solamente nos hace una sola pregunta, y es: ¿me sigues amando? ¿Me sigues amando? Y fíjate, una vez, de las veces que, no sé, la vida cambia en el corazón y en la mente de un niño cuando empieza a convertirse en adolescente. A lo mejor a ti te pasó también, pero a mí me pasó que mis padres me cacharon haciendo algo pues malo, haciendo algo indebido. Y recuerdo la conversación que tuve con mis padres esa vez. Y ellos me preguntaban: ¿Cómo te sientes de haber hecho lo que hiciste? Y recuerdo muy bien haberles dicho: me siento terrible. Era de esas primeras veces que empiezas a descubrir lo malo, o empiezas a descubrir ese tipo de cosas en la vida. Y recuerdo las palabras de mis padres que me decían: ¿cómo te sientes? Y recuerdo haberles contestado: me siento muy mal de haber hecho esto. Y recuerdo las palabras específicamente de mi mamá que me dijeron: te felicito. Y me acuerdo que me sorprendió que mi mamá me felicitara porque me sentía mal. Y mi mamá me dijo: te felicito que te sientas mal, porque cuando alguien falla y le duele y se entristece, quiere decir que el Espíritu Santo vive dentro de él. Porque hay una tristeza, la Biblia dice que hay una tristeza que viene de Dios. El Espíritu Santo es tan perfecto para redarguir. Yo admiro tanto al Espíritu Santo por cómo hace su trabajo. Es infalible en redarguir, es infalible en entristecernos de una manera tierna, pero para arrepentimiento. Y es lo que le pasa precisamente a Pedro en esta escena. Se entristece. Pero si te fijas, no hay un reclamo de parte de Jesús, sino una sola pregunta, y es: ¿me amas? ¿Sientes amor por mí aún, Pedro? Entiendo que fallaste. Mira, y te lo quiero decir, Jesús sabía que Pedro iba a fallar. Y Jesús sabe que tú y yo vamos a fallar. Jesús conoce nuestro futuro, conoce toda nuestra vida y sabe que en algún momento vamos a fallar, vamos a dudar, vamos a cometer algún error en la vida. Y otra vez, aunque Dios no planea nuestros errores, Dios siempre planea nuestra restauración. Él sabe que por nuestra debilidad, inmadurez o cualquier otra situación somos propensos a fallar, y como conoce nuestro futuro y sabe que puede haber ciertos errores en nuestro futuro, al mismo tiempo Él levanta una estrategia infalible para restaurarnos. Y me encanta eso, porque Jesús planea la restauración de Pedro. Pedro tenía un llamado impresionante. Pedro iba a ser el primer pastor después de Jesús. Pedro iba a tener esta unción para llevar a la iglesia primitiva a otro nivel. Pedro tenía este llamado de seguir con el legado, aún de ser líder de los otros discípulos. Y me encanta cómo Jesús no lo descalifica por sus errores, sino lo restaura y le enseña de sus errores. En ocasiones, te lo decía la semana pasada, bendita la debilidad que nos hace depender de Dios. Y en ocasiones, estas situaciones o estos errores nos llevan a amar más a Dios. Porque a través del perdón que recibimos, experimentamos una gracia que nos enamora. Y entiendo, no vamos a andar cometiendo errores nada más por voluntad, para recibir más gracia. No se trata de eso. Pero yo creo que en ocasiones darnos cuenta de nuestras imperfecciones nos ayuda a entender mucho más la gracia de Dios. Y mira, el libre albedrío, la libre decisión, Dios nunca se mete con eso. Dios va a respetar nuestras decisiones. Y sí, tal vez el libre albedrío hace posible la maldad,
o hace posible que nos equivoquemos. Pero también el libre albedrío hace posible que podamos amar a Dios, porque amor sin libertad no es amor. Un amor condicionado, un amor obligado no es amor. Y Jesús toma este riesgo de que tal vez muchos Pedros como tú y como yo nos podamos equivocar por el libre albedrío que tenemos. Pero al mismo tiempo, también aquella pregunta que retumba todavía en el universo, ¿me amas? También es parte de esta libertad que Él nos dio, de decir, tú sabes que te amo. Y quiero terminar diciéndote algo. Cuando Pedro contesta, sí te amo, Señor. Cuando Pedro por fin contesta, tú sabes que te amo. Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Y me gusta esto porque ahí mismo le está diciendo, no perdiste tu propósito. Te equivocaste, pero no perdiste el plan que yo tenía para ti. Cometiste un error, tropezaste, yo ya lo sabía, ya había planeado tu restauración. Vuelve a hacer lo que quiero que hagas. Pedro había vuelto a las redes. Pedro había vuelto a pescar. Y cuando viene y contesta, sí te amo, Señor, Jesús le dice, apacienta mis ovejas, vuelve a tu trabajo, vuelve al llamado, vuelve al propósito. Mira, volver a casa es volver a tu propósito. Tu historia cuenta. Cada uno de nosotros estamos escribiendo un evangelio según Gamaliel. Yo tengo mi propio evangelio, mi propia relación con Dios. Y así como Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos cuentan su historia con Jesús y su experiencia con Jesús, y cada uno de los 4 evangelistas nos dan un panorama distinto, un enfoque distinto de Jesús, tú y yo estamos escribiendo nuestra propia historia. En la Biblia no solo se relata lo mejor del ser humano, se relata lo peor del ser humano para relatar lo mejor que hay en el corazón de Dios. En la Biblia vemos los peores errores del ser humano una y otra vez, y vemos las más grandes virtudes de Dios una y otra vez. Que tu evangelio sea honesto, que cuando tú escribas tu historia con Dios, porque tu historia cuenta, y mira, tus errores van a servir para que otros sean restaurados y sean edificados. Obviamente tus errores con arrepentimiento y tus errores con humildad va a ser una historia de testimonio para otros. Cuando yo estaba pequeño, en todos los cultos siempre había un espacio para que alguien contara un testimonio, para que contara su vida. Y me acuerdo que era de las partes más emocionantes del servicio. A veces, y lo siento, mi papá es un gran predicador, pero en ocasiones disfrutábamos más los testimonios que las predicaciones. Porque en los testimonios los hermanitos pasaban y decían, no, yo estuve en las drogas, y yo hice esto, y estuve en la cárcel, y fui para allá, y después contaban cómo Dios los restauraba. Y ¿sabes qué? Una historia siempre impacta mucho más. Una historia contada desde la plataforma de la gracia que has recibido, desde el amor que has recibido, desde la restauración que has recibido. Tu historia cuenta. Y quiero quitarte algo de tu cabeza. Y quiero terminar con este verso, porque tal vez hay personas que Satanás los ha convencido de que Dios ya los desechó por los errores que cometieron. Mira, Pedro merecía haber sido desechado por Jesús. O sea, Jesús todavía le advierte y aquel presume y de todas maneras va y cae. Es que Jesús siempre planea restauración. Y quiero decirte algo, Dios no te ha desechado por tus errores. Hay algo que arde en tu corazón, es el Espíritu Santo. Sí, te has alejado. Sí, tal vez estás siguiendo a Jesús de lejos, como Pedro lo hizo, pero es tiempo de volver. Es tiempo de dejar las redes. Es tiempo de dejar ese barco en el que huiste. Y es tiempo de volver a Jesús. Él te está esperando con la cena lista. Obviamente todo es una analogía. Él te está esperando. Y la única pregunta que Él te va a hacer es, ¿me amas todavía? Y yo sé que sí lo amas. Yo sé que sí lo amas. Yo sé que hay un amor entrañable para Jesús en tu corazón, aunque te has alejado y aunque lo has seguido de lejos. Y quiero leerte el último verso de esta sesión. Romanos 11:29. Te lo voy a leer en 2 versiones. Primero en la Reina Valera. Dice así: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y mira, lo podemos entender de una manera tan poética como le escribe el apóstol Pablo aquí. Hoy sí, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pero hoy quiero leértelo en una versión que es la traducción del lenguaje actual, para que entendamos cuál es el sentido de estas palabras. Y dice así, Romanos 11:29, traducción del lenguaje actual. Dice, Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que ha elegido, ni se olvida de las personas que Él ha elegido.
Eso quiere decir que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Quiere decir que Él ya te dio un llamado, un propósito, te salvó, te perdonó, te hizo su hijo, y sabes que eso es irrevocable. Él no quita algo que Él ya te ha dado, y Él nunca se olvida de las personas que Él ha elegido. En ocasiones estamos tan obsesionados en descifrar si la salvación se pierde o no, que no la disfrutamos. Estamos tan obsesionados de que si qué pecados roban la salvación o si no hay pecados que te quiten la salvación. Estamos tan obsesionados que nos olvidamos de disfrutar de la salvación. Y lo único que hoy puedo decir es que Dios no se olvida de los que ha elegido. Dios no se olvida de lo que ha elegido. Él no te está preguntando, ¿y estás arrepentido? Él no te está preguntando tampoco, ¿sabes qué tan malo es lo que hiciste? Él tampoco te está preguntando, ¿conoces las consecuencias de todos tus errores? No. Él te hace una pregunta hoy, ¿me amas? Y si tu respuesta es sí, Él tiene un plan perfecto para restaurarte. Cierra tus ojos ahí donde estás y ora conmigo así. Dios, gracias por este momento. Gracias porque tú siempre planeas restaurarnos. Gracias porque tú nos buscas. Gracias porque aunque volvamos a las redes, huyamos de ti o tal vez te sigamos de lejos, tú vas y nos buscas. Tú vas y nos consuelas, nos llamas a casa una vez más, y te pido, Dios, que la voz de tu Espíritu resuene más en el corazón de todos tus hijos e hijas pródigos, para que puedan volver pronto a casa. Y también, Dios, prepara tu iglesia para recibir a todos esos hijos pródigos y hacer fiesta juntamente con ellos. Amén. Como cada domingo nos tomamos unos minutos para hablar de salvación. La salvación es el corazón de todo nuestro mensaje. Y aunque lo digamos de muchas maneras y aunque cada conferencia o cada enseñanza tenga un título diferente, la verdad es que todo nuestro mensaje se resume en lo que te voy a decir en los próximos minutos. Salvación, en 3 puntos te lo voy a definir. ¿Qué significa ser salvo? Y es que cada pecado ha sido perdonado, que el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros y nos da una vida nueva, y que si morimos o Cristo regresa, tenemos vida eterna. Lo más hermoso de la salvación es que es un regalo de Dios. Lo recibimos por medio de la fe, pero es gratuito, no es por obras, es solamente si creemos en Él. Y así como te lo explicaba que se necesita creer para recibir salvación, no se necesita ningún pago, ninguna manda, también te quiero enseñar en 3 pasos de fe cómo recibir salvación. ¿Estás acá conmigo? Quiero que los leas en pantalla. El primer acto de fe, cómo ser salvo, es creer en Jesús. Juan 3:16 dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El segundo paso de fe es recibir a Jesús. Juan 1:12 dice: a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y paso número 3 de fe es confesar a Jesús. Romanos 10 del 9 al 13 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Mira, si tú hoy quieres recibir salvación, vida eterna, perdón de pecados, vida nueva, volver a la casa de tu Padre Celestial, nosotros practicamos una oración que engloba estos 3 pasos de fe. Así que todos los que estamos en esta transmisión vamos a hacer esta oración contigo. Pero si hoy tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, repite estas palabras audiblemente, que se escuchen, aunque sea en una voz baja, pero que se escuchen, que con tu boca confieses tu fe en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite después de mí. Di así: Cristo Jesús, te entrego mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador. Sana mi corazón. Perdona todos mis pecados. Dame vida eterna. Y la vida que tengo hoy, la viviré esperando el día en que regreses por mí. Amén. Mira, si hoy fuiste salvo, si hoy hiciste esta oración lleno de fe, lleno de convicción en Cristo Jesús, quiero celebrar contigo, la iglesia celebra contigo, el cielo celebra contigo, porque cuando una persona se arrepiente, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos, así que celebramos contigo. Y esto no acaba aquí.
La salvación solo es el inicio y en Adulam queremos ayudarte a dar tus siguientes pasos de fe, a que descubras tu propósito, a que tengas una mejor relación con Cristo Jesús, a que lo ames, a que lo conozcas, porque es la mejor aventura de la vida. Así que ponte en contacto con nosotros, escríbenos y déjanos guiarte en tus siguientes pasos. Me despido por el momento y vuelvo hasta el final de esta transmisión para darte la bendición de esta semana. Te quiero invitar a un momento de generosidad. Vamos a iniciar leyendo qué significa ofrenda, va a aparecer en tu pantalla. Ofrenda es una aportación voluntaria como muestra de gratitud a Dios, a quien te enseña la palabra y a la iglesia. Generosidad provoca multiplicación. En Mateo 14, del 13 al 21, viene una historia donde Jesús y sus discípulos se encuentran con una multitud a las afueras de la ciudad. Después de haber vivido todo el día haciendo milagros y sanando, los discípulos se acercan a Jesús y les dice, ¿sabes qué? Es necesario que ya despidas a la gente, se está haciendo tarde, tienen que comer. Y Jesús les responde, no es necesario, ustedes denles de comer. Pero sabes, los discípulos solo tenían 5 panes y 2 pescados. Era todo lo que tenían. Quizás ya se lo habían distribuido entre ellos y obviamente no alcanzaba para repartirle a tanta gente. Pero Jesús les responde, y quiero que leas conmigo en Mateo 14, 19, y dice, luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados. Miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. ¿Te ha tocado en algún momento estar al igual que los discípulos, ver lo que tienes en tus manos? Quizás 5 panes y 2 pescados nada más y no poder ser generoso como tú quisieras. Es lógico a veces pensar que no soy capaz de ser generoso por lo que tengo en mis manos. No es suficiente, pero la respuesta de Jesús era para multiplicarles y bendecirlos, para saciarlos. Jesús lo único que quería era bendecirlos y llenarlos, darles de más, que no se quedaran de hambre. Su identidad iba en esa respuesta, el poder de hacer milagros. Dios sabe lo que tú y yo tenemos en nuestras manos, así como sabía lo que los discípulos tenían, esos 5 panes y 2 pescados. Jesús no era ajeno a la situación de ellos, pero el milagro sucede con la obediencia. Si los discípulos se hubieran quedado nada más con lo que tenían, no se hubieran llenado, al igual que tú y yo. Jesús quiere darnos de más en abundancia, pero necesitamos hacer lo que hicieron ellos. Obedecer, ser generosos y entonces experimentar el milagro de la multiplicación. Jesús bendijo los panes, los bendijo y se multiplicaron. Tú y yo bendecimos nuestra economía cuando la damos a la iglesia, cuando se la ofrecemos a Dios. Ya sabemos el camino para que Dios nos bendiga en abundancia. Gracias, familia Adulam, por ser obediente. Gracias porque lo que has tenido en tus manos lo has puesto para que Dios lo bendiga y ha sido de bendición para tu casa. Y familias siguen siendo transformadas y la iglesia no se detiene. El milagro de la multiplicación no sucedió en los cestos y en los contenedores, sucedió en la generosidad. Queremos ver multiplicación, vamos siendo generosos. Ahora te dejo con un video donde se muestran las diferentes formas en las que podemos ser generosos. La generosidad es parte de nuestra cultura, así que en cualquier circunstancia seguimos siendo generosos, por lo que tenemos 3 opciones para realizar nuestras donaciones en esta temporada. 1. Si deseas hacerlo en efectivo, cada lunes de 10 de la mañana a 1 de la tarde podrás encontrar un buzón en las oficinas de Adulam. 2. Desde la aplicación de tu banco puedes hacer una transferencia electrónica, para la cual únicamente necesitarás el número de clave o el número de cuenta. Toma una captura de tu pantalla o revisa nuestras historias destacadas de Instagram para checar toda la información. Y número 3. En ventanilla acudiendo a la sucursal bancaria de tu preferencia con los datos mencionados anteriormente. Muchas gracias por tu generosidad.
Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Oigan, ¿cómo les fue esta primera semana de clases, Espero que les haya ido muy bien, que hayan empezado con todas las ganas del mundo, que hayan puesto mucha atención a sus clases, los que la llevaron en línea por una computadora o aquellos que también están viendo las transmisiones de la televisión. Espero que pasen un ciclo escolar muy divertido en casa, porque en casa pues uno puede hacer lo que quiera, pero a la hora de la escuela hay que poner mucha atención. ¿Sale? Pues resulta que el día de hoy les tenemos muchas sorpresas que van a estar ustedes ahí viendo, así que pónganse muy atentos porque estamos a punto de comenzar. ¿Estás listo? Muy bien, ¡vamos! Como canta un grillo, yo cantaré. Oh sí, como un pájaro vuela, yo volaré. Volaré. Y yo canto na 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 na, libre en Jesús. Y yo canto na 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 na, libre en Jesús. Libre como un delfín en el mar azul, oh sí. Libre como una estrella que brilla en luz. Y yo canto na 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 na, libre en Jesús. Y yo canto na 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 na, libre en Jesús. Y yo canto na 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 na, libre en Jesús. Número 1, yo creo en Jesús. Número 2, su amor me cambió. Número 3, libre soy en Él y siempre lo seré. Número 1, yo creo en Jesús. Número 2, su amor me cambió. Número 3, libre soy en Él y siempre lo seré. Y yo canto na 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 na, libre en Jesús. Y yo canto na 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 na, libre en Jesús. Y yo canto na 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 na, libre en Hola amiguitos de ULAM, hoy te vengo a hablar sobre generosidad. Y una de las historias favoritas mías de generosidad viene en Lucas 21 del 1 al 4. Y es sobre una viuda que dio solamente 2 monedas. Y se trata que esa viuda fue al templo y dio su ofrenda y eran 2 monedas. Y las otras personas que habían dado demasiado dinero se empezaron a burlar de ellas. Y cuando Jesús notó eso, fue y les dijo, ¿qué vale más? ¿El sacrificio que ha hecho esta pobre viuda o lo sobrante que ustedes han dado? Y esta enseñanza nos enseña que cuando tú eres alegre y das tu ofrenda de todo corazón, Jesús te va a bendecir. Y por eso te invito a que seas generoso. Puedes dar tus ofrendas en tu alcancía o puedes decirle a tus papis que las den con sus ofrendas. Me dio mucho gusto verlos. Hasta la próxima. Hola niños, ¿cómo están? Oigan, ¿recuerdan lo que hemos estado viendo sobre las últimas clases? Sí, acerca de la vida de Jesús. Sí, así es. Hemos estado hablando sobre lo que Jesús hizo durante su vida en la tierra. Toda esta información la podemos encontrar en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Estos libros son llamados Evangelios, los cuales son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El día de hoy aprenderemos sobre las últimas horas de Jesús en la tierra, su muerte y su resurrección. ¿Sí sabías que Jesús resucitó, verdad? Sí, tenemos un Dios que está vivo. Niña, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Me llamo Estrella.
pero tenemos que esperar hasta que termine la pandemia. Ah, ya sé, maestra, pero es que ya tenía muchas ganas de venir. Te entiendo, todos tenemos ganas de estar en la iglesia, pero tenemos que esperar. Pero aprovechemos, ya que estás aquí, ¿por qué no me ayudas a dar la clase? Sí, estará genial. En mi casita yo he estudiado mucho acerca de la vida de Jesús en los evangelios. Es más, yo podría dar esta clase solita. Muy bien, empecemos. ¿Sabes qué significa la palabra evangelio? Sí, significa buenas nuevas, porque el propósito de los evangelios es presentar a Jesús como alguien real y principalmente como el Hijo de Dios. Y esa es la mejor noticia que el mundo ha recibido. Dios cerquita de nosotros. Así es. El día de hoy conoceremos cómo fueron los últimos momentos de Jesús. ¿Y sabes qué, maestra? También quiero contarles a todos mis amigos qué fue lo que pasó después de su muerte. Pero chicos, primero les platico que una noche Jesús y sus amigos estaban celebrando la Pascua. Él sabía que pronto tendría que morir, pero antes de irse tenía que dejar algo más en el corazón de sus discípulos. Así es, a esta cena nosotros la conocemos como la última cena de Jesús con sus discípulos. Seguro ya has visto algún cuadro de alguna pintura famosa de ese momento, ¿no? Sí, y como les decía, además de pasar esa noche con sus amigos, Jesús quería enseñarles que si querían pertenecer a su reino, tenían que aprender a ser servidores. Pero lo hizo de una manera muy peculiar. Les puso el mejor ejemplo. Al estar todos reunidos, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. ¿Y sabes? Eso era algo que solamente los sirvientes hacían. Cuando llegaba un invitado, uno de los sirvientes lavaba sus pies. Con este acto les enseñó que siempre debían estar dispuestos a servirse entre ellos, a no sentirse uno más importante que otro. Momento después de esa cena, llegó Judas, que era uno de los amigos de Jesús. Pero llegó con todos los soldados romanos, iban listos para llevarse a Jesús. Te preguntarás por qué iba Judas con ellos si era amigo de Jesús. Resulta que Judas traicionó a Jesús y lo vendió por unas monedas. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Había personas que no querían a Jesús. No les gustaba lo que predicaban. Ellos querían seguir siendo los más importantes y no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Es cierto, maestra. Ellos esperaban que el Hijo de Dios llegara como rey en un palacio lleno de joyas y que no se le acercara a las personas que eran consideradas malas. Pero como ya sabemos, Jesús fue todo lo contrario. Él se acercó todo lo que pudo a las personas para decirnos en cada una de sus acciones que nos ama y que nosotros somos su tesoro. Él vino por amor a nosotros. Y bien, estas personas no se quedaron tranquilas y buscaron a alguien que lo llevara a Jesús para que pudieran encarcelarlo. Y ese fue Judas. Así es como Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y el gobernador del Imperio Romano para un juicio que fue injusto. Entonces, como no lograban encontrar el mal en sus actos, el gobernador romano puso al pueblo a escoger si liberar a Jesús o liberar a un hombre que había sido muy malo. Había matado a personas. ¿Y adivinen qué decidió el pueblo? Decidieron que querían que Jesús fuera crucificado y que soltaran a Barrabás, el hombre malo. Así es como Jesús fue llevado a la cruz, crucificado hasta que murió. Cuando murió, Jesús le pidió al Padre que los perdonara, porque no sabían lo que hacían. Y al morir hubo un terremoto, y el cielo se nubló tanto que parecía de noche. Después bajaron a Jesús de la cruz y lo llevaron a una tumba donde creían que se quedaría para siempre. Sus enemigos creyeron que habían ganado. En el Antiguo Testamento se tenía que sacrificar un cordero limpio para el perdón de pecados. Jesús fue ese cordero que murió por nuestros pecados. ¡Qué gran amor el de Dios que envió a su Hijo único para morir por nosotros! El que cree en Él tendrá vida eterna. Pero aquí viene mi parte preferida, maestra. 3 días después, María Magdalena quería ir a ungir el cuerpo de Jesús con aceites. Así que fue temprano a la tumba. ¿Y cuál fue su sorpresa? La tumba estaba abierta y no solo eso, estaba vacía. Jesús ya no estaba ahí, había resucitado. Además de tener un Dios que nos ama, tenemos un Dios todopoderoso. Por eso podemos decir con confianza que tenemos un Dios vivo.
María, cuando vio la tumba vacía, se asustó porque creyó que se habían robado el cuerpo de Jesús y corrió a decírselo a los discípulos, y algunos fueron a ver a la tumba para ver si era cierto que estaba vacía. Momentos después estaba María Magdalena llorando triste en la tumba de Jesús. ¿Y qué creen? El mismo Jesús se le apareció y le preguntó: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Ahí fue cuando María entendió que el cuerpo no había sido robado. Jesús había resucitado. Entonces corrió a contarles a todos. Hasta el día de hoy seguimos anunciando la victoria de Jesús sobre la muerte. Sigue siendo nuestra buena noticia. Nuestro Salvador vive y sabemos que un día regresará. Así es, niña. Pínate tantito. Jesús vino a enseñarnos cómo vivir. Y no solo eso, sino que nos trajo salvación y la esperanza de que volverá por nosotros para ir a vivir con Él. Amiguito, te invito a que sigas platicando con tus papás acerca de todo esto que hemos aprendido hoy, y verás que siempre habrá algún detalle que conocer acerca de Jesús. Así es, pero espera, tenemos que aprendernos el versículo de esta semana. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Juan 10:11. Yo soy... Ya casi te lo aprendes, Estrellita. Me parece muy bien. ¿Qué te parece si despedimos a nuestros amiguitos? Sí, nos vemos muy pronto, ¿sale? Cuídate mucho. Dios te bendiga. Bye. Uno. ¿Qué significa la palabra evangelio? A. Es el nombre de una persona. B. Buena noticia. C. Historia importante. Muy bien. Buena noticia. 2. ¿Qué mensaje enseñó Jesús cuando le lavó los pies a sus discípulos? A. Que todos debemos ser servidores, no sentirnos más importantes unos que otros. B. Que debemos siempre tener los pies limpios. C. Que los amigos son importantes. Muy bien, es el inciso A. 3. ¿Cuál es la buena noticia que nos cuentan los evangelios? A. Que Dios hace muchos milagros. B. Que somos buenas personas. O C. Que Jesús vino a la tierra, nos enseñó a vivir, murió para pagar nuestros pecados y resucitó venciendo a la muerte. Aprendiste muy bien. Es el inciso C. Hola niñas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una linda cajita que representará la tumba de Jesús. Pon mucha atención. Vamos a necesitar cartón delgado, hojas o foamy de colores para decorar, una hoja blanca, pluma, tijeras, marcadores, pegamento, perforadora y un vaso. El paso número 1 será utilizar nuestro vaso como molde para trazar 2 círculos. Después vamos a recortarlos, pero el segundo círculo no lo vamos a recortar por la línea, lo vamos a recortar un poquito más grande, solo un poquito, no mucho. Después, con el cartón que quedó, vamos a recortar 2 tiras, una de 5 centímetros y una de 2 centímetros aproximadamente. Estas tiras van a ser nuestras paredes de la cajita. La tira delgada la vamos a pegar en el círculo que quedó más grande. La tira más ancha la vamos a pegar en el círculo que quedó más pequeño. Y a pegadas te van a pegar así, cajita y tapa. Ahora en nuestra hoja blanca y con los marcadores de color que más te gusten, escribe las siguientes frases. 1. ¿Quién moverá la piedra? 2. No está aquí, Jesús ha resucitado. Después las vamos a recortar.
La primera frase la vamos a pegar en la tapa. Y la segunda la pegaremos dentro de nuestra cajita. Lo que queda será decorar nuestra cajita. Puedes hacer pequeños círculos de colores con la perforadora y luego formar florecitas o las formas que tú quieras para que se vea muy bonita tu caja. Si no tienes perforadora, puedes dibujar tus florecitas y luego recortarlos con tijeras. Va a ser nuestra caja de las buenas nuevas. Está vacía porque la tumba de Jesús también está vacía. Jesús ha resucitado. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Y así es como finalizamos nuestras 5 sesiones acerca de los evangelios. Como ya estuvimos platicando a través de todo este tiempo, los evangelios nos cuentan la buena noticia de que Jesús vino a la tierra a enseñarnos cómo vivir y a decirnos que sí se puede. Pero no solamente eso, vino también para morir por nosotros y que ya nosotros no tuviéramos que hacer más sacrificios como los que hacían en los tiempos antiguos. Y no solo eso, hoy podemos celebrar que tenemos a un Dios que está vivo y eso es algo que puedes celebrar todos los días de tu vida. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, que hayas disfrutado mucho a nuestra nueva invitada y también esperamos verte muy pronto este jueves a las 7 en comunidad. ¡Sale! Bye bye. Familia, por haber llegado hasta el final de esta transmisión, tienes extra bendición el día de hoy. Gracias por quedarte con nosotros de verdad y disfrutar de todo lo que preparamos cada domingo para ti. Y aquí estamos para confirmar esa bendición sobre tu vida. Te bendecimos por los méritos de Cristo y solamente confirmamos todo lo que Cristo ya compró para ti. Es vida eterna, bendición, vida abundante aquí en la tierra, paz interior y una mente alineada al reino de los cielos. Te amamos y que tengas una excelente semana. Nos vemos pronto.